Muy buenos días, mis queridos aprendices. Entonces reitero, mis compañeros, buenos días, mis queridos aprendices. Los saludo de manera especial. Quisiera saber si con esa actividad 1 tuvieron alguna dificultad de acuerdo a las indicaciones dadas. Me levantan la mano el que tenga dificultad con la actividad número 1 que la acabamos de ver el día 23. Hoy es 25, 8 de la mañana. Estamos transmitiendo para la actividad número 2 de Administración de Recursos Humanos. Si hay dificultades o preguntas de esa actividad, por favor me levantan la manito. Gracias. Bien, avanzamos entonces con la actividad número 2. Voy a compartir pantalla. ¿Me escuchan? Control de audio, por favor. Control de audio, gracias. Control de audio. Control de audio, por favor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Muy amable, Ivonne. Muchas gracias. Vamos entonces a la plataforma. ¿Me confirma si estamos viendo plataforma en este momento, por favor? Sí, señor. Gracias, muy amable. Bien, entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos nuestra actividad número 2 con una evidencia para entregar que se llama prueba interactiva seleccionando mi recurso humano. Recordemos que en el cronograma de formación, voy a abrirlo, ese cronograma de formación de la actividad 2, lo voy a abrir acá desde la plataforma. Abrimos acá, cronograma. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Esta partecita ya tuvimos que haber entregado esta parte roja que es la bienvenida, actualización de datos, presentación en el foro social, responda al sondeo de conocimientos previos. Esta parte son las 3 actividades iniciales de la bienvenida. No son evaluables, pero el sistema está gestionando internamente que ustedes hayan realizado estas actividades que están acá. Luego seguimos con la actividad número 1, que la vimos el 23, ¿cierto? Con una sola evidencia por entregar, y la segunda son 2 evidencias, foro temático y evidencia de conocimiento. El foro temático era la presentación sobre un ensayo, la importancia de la administración del recurso humano, donde suben un documento en normas APA, con portada y cibergrafía. Y la evidencia de conocimiento es una prueba de conocimiento que están haciendo ustedes o que ya hicieron y la deben llevar al 100 sobre 100 con infinitas oportunidades de presentación. Ya se explicó en la grabación del 23 de cómo se hace esta actividad número 1 con esas 2 evidencias. Ahora encontramos aquí la actividad temática número 2, ¿cierto? Con identificar los procesos y procedimientos necesarios para realizar vinculaciones laborales. Aquí, en la anterior, estábamos viendo el proceso de selección, ¿sí? Una vez que el candidato ya fue seleccionado, aquí trabajamos es el proceso de contratación. Entonces acá, identificar los procesos y procedimientos necesarios para realizar vinculaciones laborales a partir de la aplicación del proceso de reclutamiento de la organización. El resultado de aprendizaje correspondiente, definir los procedimientos relacionados con el proceso de contratación del talento humano. Para esta grabación, hoy 25 de septiembre, 8 de la mañana, con una sola evidencia para entregar que es una prueba interactiva. Esa prueba interactiva obligatoriamente debe llegar al 100 sobre 100 para que pueda ser aprobada. Repito, esa prueba interactiva la deben presentar y llevarla al 100%, todas las respuestas correctas para ser aprobada, y usted la va a presentar todas las veces que sea necesario hasta aprobarla. Perdón que alguien está ingresando aquí. Listo. Continúo. En ese orden de ideas, entonces nos remitimos a nuestra actividad número 2 de curso, ¿cierto?
actividad 2 y que encontramos la guía de aprendizaje 2. Aquí la descargo, aquí la tengo, ¿cierto? Ustedes van a hacer obviamente la lectura juiciosa de la guía, ¿cierto? Pero aquí estamos trabajando el tema de contratación de empleados. Recordemos que para que se surta efecto antes de llegar al punto de la contratación, antes de llegar allá, se hacen unos procesos iniciales, ¿cierto? Que es que la empresa busca la vacante. Segundo, la empresa revisa que tenga el presupuesto para ser asignado para esa nueva vacante, que pueda garantizar ese presupuesto. Tercero, crear o sacar del manual de funciones esa nueva vacante con los elementos propios que tiene en el manual de funciones esa vacante, o sea, jefe inmediato, valor, función, contratación, lugar asignado, jefe inmediato, todos los elementos propios técnicos que reposan para cada uno de los cargos en el manual de funciones, y con base en esos elementos se extrae la información de allá para hacer la publicación del aviso para que la gente llegue con sus hojas de vida. La manera correcta en que se publica hoy en día es de una forma digital, en plataformas digitales, y lo puede hacer la empresa o contrata a una organización de servicio que le encarga de conseguir el mejor, o los 4 o 5 candidatos una vez filtrados, se los envía a la empresa para que definitivamente la empresa escoja dentro de los 5 o 6 candidatos que la empresa le envía el personal definitivo. En ese orden de ideas, se selecciona, ¿cierto?, el personal a través de unas pruebas, de unos procesos de selección, ¿cierto?, que son técnicos, de conocimiento, de documentación, de experiencia, de edad, ¿cierto? Hay unos cargos de condiciones físicas, ¿sí? Yo no puedo colocar a una persona que va a correr y que esté con un problema en una rodilla o en una pierna, pues no va a cumplir la función correspondiente, ¿cierto? Entonces, son procesos técnicos que se deben tener en cuenta para elegir a esa persona que vamos a contratar. ¿Mm? Una vez que la persona esté seleccionada, entonces entra a un proceso de contratación, porque ya el último proceso que se hizo fue la revisión documental, que todo esté en regla, ¿cierto? Y segundo, se hicieron unos exámenes de salud ocupacional donde el médico correspondiente, legal, ¿cierto? De médico legalista o de medicina laboral, aprueba que el candidato reúne los requisitos para esa vacante. Psicológicos, físicos, intelectuales y de experiencia. Todo eso se revisa. Se escogen los mejores candidatos y de ahí se escoge el mejor, y esa persona es la que va a ser contratada, o esas personas son las que van a ser contratadas. ¿Vale? Se recomienda que por cada vacante que haya tengamos 3 candidatos por si alguno de ellos renuncia a último momento porque le salió otro trabajo. Entonces nos cogemos rápido el segundo que está en la lista de elegibles. Entonces llega el momento de la contratación. La pregunta que les hago a ustedes ahorita, entonces, con base en eso, es: ¿qué consideran ustedes? Me levantan la manito, quiero escucharlos. ¿Qué consideran ustedes que son los procesos que se realizan en el momento de la contratación? Me levantan la manito los que ya han trabajado, los que trabajan, me comentan. Angélica García Peña. Angélica García Peña. ¿Qué elementos consideras tú que se deben tener en cuenta para la contratación? Angélica. Angélica, ¿está? Hola. Hola. Cuéntamelo, Elisa. Estamos participando. Sigue, por favor. ¿Qué elementos se tienen en cuenta para la contratación? Contratación del personal. Cuéntanos. Pues que el perfil sea relacionado con lo que se está requiriendo y que tenga las experiencias adecuadas con la actividad. Danisa, ¿qué otras cosas se tienen en cuenta para la contratación? Cuéntanos, Danisa.
Ivonne Muñoz, cuéntanos, Ivonne. Pienso yo que pues también le sirva como tal al empleado, porque pues uno no puede ir, o yo como empleada, no puedo decir, no me sirve, pero pues necesito el trabajo, ¿no? Tiene que cumplir mis expectativas también ante lo que yo quiero para un futuro. Con base en eso, imagínate que yo estoy acá con un tema en la casa con un hijo que entró a trabajar a una empresa multinacional de frituras, de comida rápida, frituras, pero es una multinacional. Ella lleva como 4 fines de semana, trabaja únicamente sábados y domingos, y encontramos que el sábado trabaja sus 8 horas, tiene una hora de almuerzo, y el domingo trabaja 8 horas y solamente descansa 15 minutos. Me pareció teso, muy terrible, porque ellos tienen que descansar, se pueden accidentar por cansancio y todo el tiempo es de pie. Segundo, como son temas de frituras, imagínese que dentro del área de la cocina, a pesar de que hay extractores de olores, eh, pues lo que hay en la cocina es sencillamente aceite vaporizado, que mi hijo lo está consumiendo durante 8 horas un sábado y 8 horas un domingo. ¿Qué pasa si él respira ese aceite vaporizado y le llega a los pulmones? ¿Qué creen que puede pasar? Cuéntenos a ver. Ivonne, ¿qué crees que puede pasar? Pues el niño se va a ver afectado con ese aceite. ¿Por qué se afecta con ese aceite? ¿Qué crees que sucede en los pulmones de él? Se van a empezar a dañar, le va a empezar a dar tos, tal vez asma, una bronquitis. Muy bien, entonces, traído el ejemplo reciente que yo hablé inclusive anoche con él sobre ese tema, porque yo le hago un seguimiento a él como padre en el ejercicio de acompañarlo, ¿cierto? Entonces uno encuentra que se está exponiendo no solo él, sino todos los trabajadores, porque a pesar de que hay extractores, y es una multinacional que tiene representación en varios países, pues él está en la parte productiva y el hecho de que ingrese ese aceite vaporizado a los pulmones, pues lo que ingresa no sale. ¿Mm? Y obviamente así como se taponan las canaletas allá por las grasas, ¿cierto? Los atrapagrasas que tienen los extractores y los filtros, pues a él le va a pasar exactamente igual y puede más adelante colapsar en la parte respiratoria con el tiempo. Entonces, conclusión, anoche hablamos y le dije, no, hijo, vas a seguir ahí hasta que te consigas otro trabajo diferente para el fin de semana. Sencillo, porque él estudia, ¿sí? Entonces necesita sus ingresos y él está bandeándose de esa manera. Pero entonces uno debe también, la contraparte también tiene derecho a decir si sigo o no sigo, acepto o no acepto el trabajo. ¿Mm? Dos, ese aceite vaporizado cae al piso, se condensa, ¿cierto? Cae al piso y el piso se vuelve extremadamente peligroso. La gente se resbala y se cae. También segunda situación. Tercera, al parecer los ponen a correr, a trabajar muy rápido. Cuando una persona la ponen a correr porque son comidas rápidas y que tiene que ya, pues entonces está entrando en un acoso laboral, se llama acoso laboral, y tiene una alta probabilidad de accidentarse o quemarse. De hecho, ya me llegó quemada la mano. O sea, yo dije, pero ¿cómo así que usted está recién entrado ya tiene quemada la mano? ¿Cómo así? No, hermano. ¿Por qué pasó eso? No, que es que toca rápido. Le dije, no, es que una cosa es rápido y otra cosa es que usted vaya a ese accidente allá en la empresa. No, señor. ¿Por qué expongo estas situaciones aquí traída pues de la situación real? Porque nosotros también tenemos derecho a decir si acepto o no acepto, porque las condiciones de seguridad, las condiciones de presión psicológica, las condiciones o sea, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Vuelvo a decir, es una multinacional, ¿no? Pero no todo lo que brilla es oro, uno también tiene derecho a aceptar o no aceptar un cargo. Es decir, cuando yo estoy en la parte de contratación ya, yo tengo la potestad de decir si acepto o no acepto, porque es un acuerdo entre las partes. Y a pesar de que la empresa es la empresa, pero usted es el trabajador y eso es un acuerdo por iguales. Usted es el trabajador y la otra parte es la empresa. Y si usted ve que está corriendo riesgo,
Voy a traer a ejemplo también el caso de las Tejas Eternit en Bogotá, allá en Soacha, me parece mucho que es que queda la empresa de Texas, que en su momento se ganó muchísimas demandas en su momento, hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Porque trabajaban con asbesto y el asbesto ocasionó la muerte por cáncer inhalado y después empezaron a morir las esposas de los trabajadores que le lavaban los overoles a los esposos en las casas porque ellas sacudían la ropa y empezaba a volar ese asbesto por el aire y ellas lavando el overol del esposo y ellas también resultaron afectadas y tanto el esposo como las esposas de muchos trabajadores de esa empresa desafortunadamente murieron de cáncer. Sin contar los niños que estaban al lado que también inhalaron eso. Entonces, uno tiene que medir muy bien a qué empresa se va a incorporar en el cargo correspondiente, porque hay unos riesgos físico-químicos de presión laboral, de carga, que va a asumir el trabajador y el trabajador va a trabajar, el trabajador no va a matarse, no va a sufrir un colapso por estrés, es decir, hay que tener mucha delicadeza con eso. El trabajador también tiene derecho a decir no, ¿vale? Dentro de las cosas que se manejan en el tema de contratación, encontramos, además, que la persona debe estar afiliada a la Seguridad Social completa, a la EPS, a la ARL, la EPS es la aseguradora, ¿cierto? Que cubre a la familia y al trabajador frente a alguna necesidad de tipo médico o de salud. Y la ARL, a diferencia de la EPS, es la que cubre únicamente al trabajador cuando está cumpliendo con sus funciones laborales desde que sale de la casa hasta que llega. Ojo con eso. Hay una cobertura de tiempo, ¿cierto? Y de distancias cuando el trabajador se desplaza hacia la empresa. Si la misión de él es salir hacia la empresa, pues en Dios no lo quiera un accidente, pues debe soportarse con la ARL que él se dirigía a la empresa desde su casa, porque así es como está señalizado. Por eso aparecen las direcciones de las casas. O que se dirigía hacia la empresa a trabajar. Si ocurre el accidente dentro del sitio de trabajo, pues también, ¿cierto? Entonces tener en cuenta estos elementos propios de ARL. Y asume la ARL como un seguro las consecuencias que se deriven por parte del trabajador en caso de que exista algún accidente y se corren los seguros también en caso de fallecimiento inclusive del trabajador. Por eso es muy importante que los trabajadores queden cubiertos completamente con la EPS, la ARL, ¿cierto? Las cajas de compensación, los parafiscales, todo, absolutamente todo que esté cubierto. No puede trabajar ni un solo minuto un trabajador que no esté afiliado a la ARL y afiliado a la EPS. No lo debe hacer. Repito, no lo debe hacer. ¿Listo? Únicamente pone un pie para trabajar cuando el trabajador sabe a conciencia y lo verificó que quedó afiliado a la ARL y a la EPS. Es absolutamente importante esos dos elementos, absolutamente importantes. Verificar y leer muy bien el contrato de trabajo. Antes de firmar, leerlo muy bien. Si hay preguntas, despejarlas, ¿cierto? A mí me pasó con un trabajo reciente en uno de los municipios aquí cercanos de Medellín. Eso fue en San Roque, ¿cierto? Yo llegué allá para firmar el contrato y cuando me di cuenta, pues, o sea, yo salía de verles a ellos antes porque tenía que colocar 60.000 pesos de transporte y lo que me ganaba no me compensaba con eso. Fuera eso tenía que llevar el computador mío, arriesgar mi propio computador hasta esas distancias, 6 horas de viaje todos los días, o sea, uno tiene que sumar y restar, mirar riesgos, leer muy bien, ¿cierto? Leer la letra menuda. Decía que si se ofrecían por alguna razón horas adicionales para terminar el proyecto, que eso no lo iban a remunerar. Yo le dije, pero ¿cómo es posible? Si hay cosas que se salen de la responsabilidad del trabajador porque no es negligencia y se requiere, entonces, ¿cómo así que yo tengo que asumir los costos adicionales
de una situación que se sale de mis manos porque no he sido el responsable de eso. Es decir, uno tiene que leer muy bien los contratos laborales. ¿Mm? Una vez que se ha firmado, que se ha revisado las partes que han acordado, entonces si se han afiliado, entonces se pasa a un tema de capacitación a los trabajadores, hay que capacitarlos, ¿cierto? Recibir toda la inducción correspondiente de sitio, el lugar, mostrarle la empresa, entregarle las herramientas, entregarle la dotación, ¿cierto? Todos esos elementos propios, ¿cierto? Carnetización, cascos, botas, guantes, petos, delantales, todo lo que necesite, todas las herramientas, todo absolutamente tiene que estar garantizado por parte de la empresa para que cumpla sus funciones normalmente el trabajador, sin correr riesgos, sin correr riesgos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por favor, levantamos la manito, preguntas, por favor. Bien. Judith Torres, bienvenida, cuéntanos. Buenos días para todos los presentes. Señor instructor, bueno, más que una pregunta, sí quería hacer de pronto como una ampliación de algo que también puede suceder a pesar de que se tenga afiliado al trabajador a ARL, a toda la seguridad social que enmarca la contratación. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces por practicidad dentro de las organizaciones o las empresas hacemos la fácil. Vinculamos al trabajador sin mirar el riesgo o el control de riesgo que se tiene para la ARL y se afilian siempre a riesgo 1, ¿sí? Y no validamos de pronto esa identificación de peligros que tiene la empresa para la cual uno está trabajando en el área de talento humano, y ahí es donde pone en riesgo también el patrimonio, la seguridad y en lo jurídico a todo lo que tiene que ver con la exposición del trabajador. Entonces era como resaltar lo que ya nos venía explicando, pero que también debemos tener cuidado, aparte de mirar muy bien el contrato, de hacer todo lo que tenemos que hacer para ajustarlo directamente a la labor o misión que va a venir el colaborador, es mirar muy bien el tema de la ARL. Es algo que también se está escapando. Gracias, profe. Tienes toda la razón, Judy. A propósito del tema, sabemos que hay unos niveles de riesgo ARL muy diferentes. Una persona que está en una oficina, una persona que tiene que desplazarse, subir y bajar escaleras para hacer las labores de aseo, un trabajador que está trabajando, valga la redundancia, en alturas. Es muy diferente una persona que está colgada en un helicóptero desde un cable, ¿cierto? Para arreglar un cable de alta tensión. Una persona que está trabajando en labores confinadas, en aguas oscuras, salvando cuerpos o gente ahogada, ¿cierto? En una tubería con una entrada, con una sola salida, ¿cierto? Se llama áreas confinadas. O una persona que está trabajando, por ejemplo, en las aguas del río Bogotá completamente contaminado. O sea, existen unas labores de riesgo, ¿cierto? Y le agradezco a Judy por esa precisión, en que se debe, de acuerdo al objeto del contrato, encasillar, regular, orientar, ¿cierto? Revisar cuál es el nivel de riesgo que tiene esa persona, y hay niveles de riesgo de 1, me parece mucho que hasta 6, me corriges Judith si es así o no, y 6 es el mayor riesgo. Ahorita lo corroboramos de todas maneras, pero me corriges Judith, te escucho. Sí, los niveles de riesgo también van encasillados así, en categorías. Igualmente, lo que pasa en ese punto es lo que dice el señor instructor. Escapamos esos detalles. ¿Y qué es lo que pasa? Al no tener la cobertura necesaria dentro de la actividad o el objeto al cual usted fue contratado, el punto aquí viene siendo el riesgo principal. ¿Por qué? Porque llega a sufrir algo, entonces no lo toma la ARL, la EPS tampoco lo asume, y para que él toque el fondo de pensiones, que es lo que finalmente van a reparar el daño, si es que se presentó y se puede evidenciar por enfermedad común o por algo que se haya presentado en la labor desempeñada como riesgo laboral, el problema sí es para todos. ¿Por qué? Porque responden por solidaridad, pero realmente quien tuvo principalmente la responsabilidad es desde el área de talento humano, como quedó inscrito ante la clasificación o la clase de riesgos que se pudieron haber presentado. Hay una clasificación de riesgo hasta el 6, pero hay algunos que se pueden dar en categorías integradas o simples hasta el 4 o 5. Bueno, me confirma si estamos viendo pantalla en este momento, por favor, me confirman. Gracias, profe.
Me confirma por favor si estamos viendo pantalla, por favor, en este momento. Sí, señor. Estoy presentando una categorización de riesgos. Un momento, por favor. Un momentito. Profe, una cosita. Lo que pasa es Sí, que bien. los riesgos sí, pero básicamente nosotros como empresa en el talento humano debemos nosotros mirar los 7 tipos de riesgos, los que son físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, de sociales, mecánicos, ambientales, y de ahí entonces ya sí viene la escala del riesgo, que es la que se hace por la clasificación del 1 al 5, que es el máximo. 1 al ¿Sí? 5, sí. Sí. Correcto. Es que, como bien lo dices, en el ejercicio técnico de la ARL hay unos riesgos clasificados si son químicos, si son físicos. Químicos, por ejemplo, si maneja químicos, ¿cierto? El trabajador. Físicos, eh, si tiene posibilidad de resbalarse, ¿cierto? Eh, Físicos, por ejemplo, también cuando trabajan a alturas, ¿cierto? Son riesgos físicos. Aquí tenemos la clasificación, son 5 de la ARL, clase de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Me confirma si estamos viendo pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces, en ese orden de ideas les comparto, ¿cierto? Esta fichita, donde dice que la clase de riesgo 1, o sea, la empresa es la que debe cubrir esa ARL con el 0.522% de lo devengado por el trabajador, ¿cierto? Tenemos allá riesgo 1, financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos y restaurantes. Riesgo número 2, debe pagar la empresa el 1.044% de lo que devengue. Algunos procesos manufactureros como fábricas de tapetes, tejidos, confecciones, flores artificiales, almacén por departamentos o algunas labores agrícolas, pero mire que eso es un poquito más como artesanal, ¿sí? Con un poquito de manejo técnico allá, pero desde la parte productiva, no de oficinas. Riesgo fase 3 o riesgo 3. Se cotiza el 2.436%, algunos procesos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacén por departamentos, algunas labores agrícolas. Riesgo 4, 4.350, procesos de manufactura como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos. Es decir, mire que ya aumenta por el tema de fabricación el riesgo, ¿cierto? Aceites, por ejemplo, ese tema de frituras, en el caso de mi hijo, él debería estar en riesgo 4 porque está en una parte productiva y maneja aceites. Cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transportes y servicios de vigilancia privada. Riesgo 5. La empresa debe pagar el 6.960, que es el más alto, ¿cierto? De lo devengado. Areneras, manejo de asbestos, lo que hablábamos de Termit, ¿cierto? Bomberos, manejos de explosivos, construcción y explotación petrolera. Es decir, donde se manejan cosas de altísimo riesgo, muy alto riesgo, ¿cierto? Que corre absolutamente riesgo, valga la redundancia, en la integridad del trabajador. ¿Vale? Por eso es que es importante revisar esos objetos contractuales, ¿cierto? Los objetos contractuales de esos contratos, porque usted no se puede exponerse y eso lo contrasta usted, por favor, lo tiene que contrastar con la realidad. ¿Cómo está la realidad? Porque una cosa es lo que usted le dice el contrato y otra cosa es en qué realidad o contexto está asumiendo ese trabajo. Si la empresa realmente tiene los protocolos de seguridad, los de copazo, ¿cierto? Los extinguidores, las líneas demarcadas de colores, de tuberías, dependiendo de lo que se maneje, los avisos de prevención, ¿cierto? Los antideslizantes, las lijas que se ponen en las escaleras, que si se apaga la luz debe quedar una zona con pintura reflectiva, ¿cierto? Con chalecos de seguridad, con dotaciones, es decir, la empresa sí está colocando todo lo que se necesita o no, ¿cierto? Todos esos son elementos propios de la contratación. Y repito, ese tema es de parte y parte, de lado y lado. No es firmar por firmar, es hacerlo bien.
Las presiones psicológicas que ejercen algunas empresas, que eso se llama, se tipifica como acoso laboral, ¿cierto? No sé si quisieras darnos un poquito ahí la mano, Judith, en tu profesionalismo, sobre esos temas que se tipifican como acoso laboral, los alcances que tiene para las empresas y qué puede hacer un trabajador ahí. Por favor, gracias por tu apoyo. Gracias, gracias, profe. Sí, lo que pasa es que el tema de acoso laboral, muchas personas ahorita en este momento lo han malinterpretado. Acoso, pues la norma bien clara le dice, debe ser todo acto, ya sea que se ejerza tanto para los pares como para en la jerarquía los superiores, los subalternos, depende de la escala donde uno esté. El mismo tiene que ser continuo, repetitivo, constante y no solamente el tema de acoso es... a ver, ¿cómo explico? Hay muchos temas de acoso, en especial las miradas, las formas insinuantes, la manera despectiva, la continuidad en ejercer presión para el desarrollo de actividades, los entregables, todo lo que tiene que ver con la pérdida o la perturbación de la paz mental del colaborador frente a la acción laboral que presenta o despliega en la empresa. Entonces, ese tipo de temas de acoso, si bien es cierto, no es fácil determinarlo, encauzarlo y demostrarlo, sí se está viendo mucho en el tema del bienestar, porque como talento humano también tiene el tema del bienestar, donde está la psicóloga y todo, finalmente se evidencia y se nota que ahí en bienestar es donde se está tratando de resolver todo el tema inicial de las personas que se sienten acosadas en la empresa por las presiones digamos, les ejercen, el tema de los WhatsApps, los grupos de WhatsApps que no respetan los horarios laborales, que inclusive envían reuniones, todo extrahorario de cuáles personas han pactado dentro del contrato. Entonces, ese tipo de cosas también se están viendo presentadas y sensibles para el trabajador en temas de, de acoso, de presión laboral, porque igualmente no permiten la desconexión, ¿sí? Y al usted estar conectado todo el tiempo, usted va a tener a ver, ¿cómo puedo explicarlo así en palabras simples? Como una presión constante frente a la labor desplegada para la entidad en la que trabaja. Entonces, el acoso laboral en Colombia es bastante, a ver, ¿cómo lo digo? Es bastante hablado. La ley 1010 del 2006 nos dice todas las pautas y se adoptan todas las medidas para prevenir, corregir, sancionar, pero también se tiene en cuenta otros aspectos como el hostigamiento, ¿cierto? En el marco de las relaciones del trabajo. El objeto siempre lo sabemos que es siempre corregir, sancionar, pero más que todo nosotros desde talento humano debemos evitarlo, porque es que hay que prevenir y no llegar a esas instancias, porque la sanción para la entidad o para la persona que se enmarca como acosador o que se puede evidenciar es bastante alta y eso se tiene como antecedentes para temas disciplinarios dependiendo de la profesión que se tenga y igualmente tiene unos efectos negativos para la persona que ejerce ese tipo de malas prácticas. Gracias, profe. Muchísimas gracias por tu participación, Judy. Claro, porque es que yo repito, acá nos estamos haciendo equipo con los mismos aprendices porque tienen una experticia profesional y nos pueden ampliar el tema. Reitero, aquí nos cogemos de todas las... Es un trabajo que hacemos entre todos y reitero el agradecimiento a Judy. Muy bien, entonces todos esos elementos, inclusive ya en el ejercicio de la contratación, ya de que usted entra ya, de entradita usted ya sabe cómo va a ser el maní de para arriba, ¿cierto? Entonces hay que tenerlos, repito, en cuenta, son muy importantes, eso hace parte de la formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de que tengamos en cuenta todos esos elementos relacionados con la contratación. Repito, entonces, tenemos el contrato de trabajo, leerlo bien. La afiliación a la ARL EPS, Caja de Compensación, eh, o sea, claro, depende del tipo de contrato, porque tenemos también unos tipos de contratos que no tipifican que la empresa tenga que afiliar a alguien, ¿cierto? A la ARL. Por ejemplo, el contrato de prestación de servicios no requiere que la empresa afilie a la ARL ni a la EPS. Eso tiene que hacerlo el trabajador de forma directa.
Y cuando es contratación de prestación de servicios, no está obligado el prestador de servicios, no está obligado a pagar ningún parafiscal, ¿cierto? Judith, ¿vas a decir alguna cosita adicional? Sí, señor. Lo que pasa es que en esto que su merced está hablando ahorita, el contrato de prestación de servicios ya no es laboral. Entonces, para que todos tengamos de pronto claro que el contrato de prestación de servicios es un contrato civil, donde las partes tienen obligaciones distintas a las laborales. Entonces, muchas veces, de pronto voy a dejar avanzar al profe para que nos explique mejor las cosas, pero pues cuando él me corra la palabra, pues puedo ampliarlo. Pero sí hay que tener en principio eso. Sí, en principio hay que tener en cuenta, el contrato de prestación de servicios no obliga a las partes, a lo que está indicando el instructor, a hacer las afiliaciones correspondientes, porque no es un contrato laboral, sino un contrato civil. Gracias, profe. Es importante que conozcamos eso porque la gente considera, como se está usando demasiado el contrato de prestación de servicios, pues la gente va a creer que la empresa le va a pagar EPS y ARL y no, eso no es así, lo tiene que cubrir el trabajador. Pues eso es como cuando usted le dice en su casa, señor, arrégleme, no sé, pínteme la casa y hacemos un contrato. Pues eso es un contrato de prestación de servicios. Pero pues todas las obligaciones que se deriven de eso, pues vienen es a cubrirlas el trabajador. Por ejemplo, eso no se trata de que venga a mearse el trabajo acá, aunque hay uno que se llama de obra labor también, ¿cierto? Pero, pero es mejor legalizar eso con contratos de prestación de servicio porque se asume que ese contrato de prestación de servicios, la EPS, la ARL y todo ese tema debe estar en regla por parte de la persona que presta el servicio. ¿Cuál es la obligación del empleador en ese caso? De revisar que el trabajador tiene, paga, ¿cierto? O está afiliado o tiene organizado todo el tema de EPS y ARL. No es que él llega, le firma y chao, no, hay que revisar antes de firmar por parte del empleador que esa persona está realmente afiliada a la ARL y a la EPS, ¿cierto? Mínimo, ¿cierto? Para prestar ese servicio con sus pólizas de seguro correspondientes. Si no, también por parte de la empresa no lo puede dejar trabajar si no tiene eso, porque eso es de ley, ¿cierto? Y si le llega a pasar algo al trabajador y el trabajador no está afiliado, pues tiene que asumir el que lo contrató porque él no revisó, simplemente por no revisar. Y son contratos muy delicados, a veces son muy delicados. Entonces, esos temitas son muy importantes tenerlos en cuenta. Reitero mi agradecimiento para Judith, que como profesional en derecho nos amplía el tema. Bien, entonces, vamos a mirar aquí ya desde la plataforma en el ejercicio pues de los soportes que tenemos para la formación, ¿cierto? Aquí voy a entrar nuevamente. Ingreso al curso de Administración de Recursos Humanos, ficha 308-3055. Y estamos en nuestra actividad número 2 de guía de aprendizaje, ¿cierto? Aquí tenemos abierta, me parece, ya la guía, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio les voy a invitar a que leamos el documento, ¿cierto? Y vamos a entregar una sola evidencia que se llama prueba interactiva seleccionando mi recurso humano. Recuerden que esas preguntitas que están acá ya las resolvimos. ¿Cuáles son las etapas de un proceso de selección de personal? Ya las acabamos de resolver. Si alguna vez ha sido parte de un proceso de reclutamiento o ingreso de personal a una organización, ¿cómo recuerda que fue el proceso para realizar la vinculación laboral? Aquí ya lo hemos recordado, ¿cierto? Entonces, aquí una vez dicho acá, una vez leída toda la información que tenemos en el sistema, ahorita la abrimos, pues vamos a presentar esa prueba interactiva hasta que la llevemos a 100 sobre 100. Repito, las evaluaciones aquí se llevan a 100 sobre 100. Entonces, nos vamos a la guía, a la actividad 2, nuevamente. Y tenemos aquí abierto actividad 2, ya vimos la guía, nos vamos al material de formación. Y recuerden que tenemos un material multimedia, pero le consume muchos recursos, o también tenemos la opción del PDF. En este caso yo descargo el PDF, que es más rápido, más práctico. Y acá tenemos un documento que nos habla sobre la importancia de la selección del talento humano, cómo es el proceso de selección,
que esa es como la primera partecita, y política de gerencia de talento humano. Entonces acá tenemos una inducción, ustedes la van a leer, importancia de la selección del talento humano, yo estoy presentando, ¿cierto? Análisis del cargo, reclutamiento de candidatos, selección de candidatos, decisión de contratación, ¿cierto? Ahí ya se contrata. Aquí están esbozando, ampliando cada uno de los elementos, análisis de necesidades, tipos de selección interna y externa, reclutamiento del personal, entrevista inicial, tipos de entrevista, preliminar, personal, grupal o técnica. Cada una de esas es, pues obviamente, la preliminar es la que se hace con la persona sola, ¿cierto? Una preliminar es antes de la entrevista principal. Entrevista personal es ya más cara a cara. Entrevista grupal con más personas. Entrevista técnica cuando se la hacen directamente sobre la zona de trabajo para a ver usted cómo resuelve, ¿cierto? Pruebas de personalidad, aptitud, conocimiento, muestreo de trabajo. Mire que hay diferentes tipos de pruebas, investigación de antecedentes y verificación de referencias. Muy importante esto porque tenemos que darle seguridad a todos los miembros de la empresa que ya están contratados, inclusive a los dueños. Yo no puedo contratar a una persona por allá, ¿cierto? Por ejemplo, que maneje valores, ¿cierto? Y que tenga antecedentes disciplinarios, pues muy delicado porque está en tela de juicio su reputación y en riesgo los trabajadores de la empresa y todo lo que está manejando la empresa. Exámenes físicos, o sea, los de salud ocupacional, ¿cierto? Tipos de exámenes ocupacionales y de laboratorio, parcial de orina, serología, también hay psicológicos, ¿no? Exámenes específicos, cuadro hemático, audiometría, autometría, electrocardiograma, colesterol, triglicéridos, y repito, ese tema psicológico también es muy importante. Hoy en día, desafortunadamente, con el tema de pandemia se disparó todos los temas relacionados con salud mental, desafortunadamente. Continuamos. Vinculación y contratación. Entonces, aquí hay pasos del proceso de selección, aquí análisis de necesidades, reclutamiento, entrevista inicial, pruebas, investigación de antecedentes, es decir, lo que acabamos de ver anteriormente. Política de gerencia de talento humano. Hay unas políticas propias de ese departamento. Hoy en día se trabaja sobre la retención del talento humano, ya lo dije en la sesión anterior, retención del talento humano porque es muy complicado que se nos vaya alguien que ya fue contratado, el desgaste que hubo, la energía que colocó la empresa, el presupuesto para contratar a una persona, eso requiere un desgaste, ¿cierto? De tiempo, de economía, de recursos. Política de provisión de talento humano, políticas de aplicación, políticas de mantenimiento de ese recurso humano, es decir, capacitarlo continuamente, políticas de desarrollo, lo mismo, se trabajan desarrollos de equipos y desarrollos personalizados, políticas de control, qué control estamos haciendo a los trabajadores, qué seguimiento les hacemos, pero no para echarlos, sino para mejorarlos, para apoyarlos, ¿cierto? No se maneja una filosofía de que le hago zancadilla, sino de que yo acompaño al trabajador. Conclusiones relacionadas con este documento y ya. Una vez que tenemos leído el contexto del material, entonces nos vamos al ejercicio de mirar otros materiales de apoyo. Entonces nos vamos aquí a materiales de apoyo y repito, este material siempre se va a repetir en todas las actividades y usted los puede descargar uno a uno sin ningún inconveniente. Y luego nos vamos a la prueba interactiva y aquí la tenemos. Ya está configurada, ya está lista para presentar. Entramos a la prueba, aquí la carga, ¿cierto? Aquí la está cargando. Ampliamos esto acá, iniciamos la prueba y empezamos a contestar las preguntitas. Es muy sencilla, pero todas las preguntas deben quedar correctamente presentadas. Prueba. Y mire que son 3 preguntas. Son 3 casos diferentes, pero usted los va a contestar uno por uno bien. Entonces, caso 1, clic. Aquí está. Iniciamos la prueba y empieza usted a contestar, ¿cierto? Y usted sigue con el proceso. Luego va al menú y arranca con la segunda pregunta, ¿cierto? Iniciar prueba. Digamos que yo contesto esta. Está incorrecta y sigo. Aquí con las flechitas de abajo sigo, ¿cierto? Menú. Y voy trabajando así hasta que llegue a todas las preguntas correctamente contestadas. Digamos que es esta, también es incorrecta y sigo avanzando. Vale,
Esa es la idea que tenemos con este ejercicio. Hay que pasarlo y repetir la prueba hasta que la terminemos toda correctamente contestada, ¿vale? Quiero saber si hasta acá tenemos preguntitas, por favor. Dreamy, Ivonne, Judith, Luz Daniela. Preguntitas, por favor, preguntitas. ¿Me escuchan? Ninguna, profe, gracias. Instructor, disculpe, respecto al trabajo de la guía número 1, ¿por qué medio se le tiene que enviar? ¿Por su correo o por la plataforma Sajuna? Todo debe quedar en la plataforma. Tú ya me expliqué en la sesión anterior. Por ejemplo, acá yo estoy en la actividad 1. ¿Estás viendo pantalla? Sí, señor. Entonces, ¿de cuál me estás hablando? ¿Del foro o de la prueba de conocimientos? ¿Cómo es? Del trabajo que teníamos que hacer sobre el ¿Cómo ensayo. se llama? Foro Sobre temático. la importancia acá. Entonces tú vas a entrar aquí, actividad 1. Aquí dice foro temático, das clic allá en foro temático. Y aquí, mira que hay varias personas que ya contestaron, ¿cierto? Acá dice añadir un nuevo tema de debate. Ahí le das clic, esperas a que cargue. Y aquí cargó, aquí le das el nombre, por ejemplo, entrega del trabajo. Estoy colocando ejemplo, ¿cierto? Y acá empiezas a redactar, buenos días, señor instructor, recuerden que hay que saludar y demás compañeros. ¿Estás viendo pantalla, mi querida? Sí, señor. Entrego el foro, la importancia, bueno, tú le colocas ahí lo que sigue, ¿cierto? Y acá colocas atenta a sus comentarios, porque hay que despedirse de forma cordial, acá cordialmente, coma, y tú colocas acá tu nombre completo. Esto es una manera correcta de hacer el trabajo. Entonces la pregunta es, ¿dónde subo eso? Acá, tú sombreas esto, acá lo sombreas con el mouse, le das aquí en esta cadenita, buscas el documento, seleccionar archivo, buscas el documento, por ejemplo, este es el trabajo, ya lo tienes seleccionado, abrir, ahí lo subió ya, subir este archivo, pero repito, esto se tiene que hacer desde una computadora, no lo puedes hacer desde un celular. Acá nos está indicando si está en color verde que ya el archivo está subido, reviso bien, lo puedo colocar con negrilla algunas cositas acá como para mejorar, ¿cierto? Aquí reviso la redacción y lo envío. Ahí lo estoy enviando. Luego yo aquí lo tendré, ¿cierto? A ver, vuelvo a cargar acá, me tiene que aparecer. Acá está, miren. Entrega de trabajo. Y aquí está la entrega del trabajo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo aquí le doy el responder con la evaluación correspondiente para este foro. ¿Me hice entender? Sí, señor. Muchas gracias. Con todo gusto. Yo aquí estoy borrando esto porque no debe quedar ahí porque es un ejemplo pedagógico. Omar Andrés Miranda, tienes la palabra, sigue. Bueno, Omar no habló. Mis queridas amigas, mis queridos amigos, Ivonne, tienes la palabra, sigue Ivonne. Vale, profe, muchas gracias. Es que estoy revisando la página y no me deja responder ¿cómo se llama? La evaluación de la clase 1, que me dices que no tiene calificación, pero pues igual la quiero hacer, pero no me deja, me sale error. Me estás hablando de la evaluación de la actividad 1, ¿sí? Sí, señor. Vamos a mirarla aquí de una vez para que no quede la duda. Entonces me voy al curso, actividad 1, prueba de conocimientos, acá. Mira, tienes que darle aquí, vista, prueba de conocimientos. Sí, Intentos permitidos dice 10, mira, 10. ¿Sí? Prueba de conocimientos, comenzar.
Mira, ahí está presentándola. Tú la estás presentando en una computadora, A mí me da error. pero su merced la está presentando en una computadora. Sí, señor. ¿Qué navegador estás utilizando? Chrome. No, utiliza Mozilla Firefox o Microsoft Edge. ¿Listo? No Ok, utilices Chrome. No utilices Chrome. ¿Listo? vale, listo. Muchas Y gracias. desde una computadora siempre, mi querida Ivonne. ¿Qué más preguntitas tenemos? Preguntitas. Hola, profe, buenos días, con Mi Drini. querida Dreamy, Rocío, ¿cómo estás? Te escucho. Sigue, por favor. Muy bien. No, pues solo es como una pregunta sobre lo que estábamos hablando ahorita, sobre lo que estábamos hablando con Judith del acoso laboral. Por lo menos yo pues tengo una persona que por lo menos, ejemplo, ella hoy descansa, ¿no? Y en varias ocasiones la han llamado a las 10, a las 9 de la mañana y le dicen a ella esto, ven, lo que pasa es que la niña es enferma, entonces tiene que venir a hacer apertura. No, ¿a qué horas? A las 10 de la mañana tiene que estar en el punto. Entonces ella le dice, no, pero jefe, mire que es que yo estoy trabajando. Esto, jefe, lo que pasa es que yo tengo muchas vueltas por hacer hoy, pues como es mi día de descanso, y le han dicho, ah, entonces, o quiere que le cancelen contrato. O vienes o te cancelamos contrato. Entonces ella, pues desafortunadamente le ha tocado dejar de hacer muchas cosas por irse para el trabajo, cuando es día de descanso. O sea, eso se tomaría prácticamente como un acoso laboral, ¿no? Es que hay que mirar el objeto del contrato. El contrato, o sea, que todos los contratos tienen un objeto de contrato y si en el contrato dice que tiene que estar con una disponibilidad inmediata, pues hay que revisar los objetos. Aunque yo dejo aquí Sí, también el tema hacia Judía, hay que mirar también la manera y los tiempos en que le están diciendo a ella que haga la ejecución. O sea, hay que mirar sí. las condiciones de contratación que dice el objeto de contrato, porque eso está sujeto a eso. Tampoco sabemos eh, cuáles son las funciones que está cumpliendo, las Sí, porque condiciones pues con que fue contratada, ¿sí? Sí, porque por lo menos la han llamado en varias ocasiones, ejemplo, 9:30, ¿no? Que tiene que llegar a hacer apertura a las 10. Entonces ella varias veces como que, uy, pero ¿cómo así? Sí, sí, claro, pero es que hay que revisar el objeto del contrato, aunque me gustaría escuchar a Judith. Sigue, por favor, Judith. Gracias, señor instructor. Pues lo que pasa es que hay que mirar aparte del objeto del contrato y todos los emolumentos que este tiene, lo que tiene que mirar es la disponibilidad o la flexibilidad de horario que de pronto dentro del contrato tenga. Si tiene flexibilidad en horario, sí tiene la disponibilidad, pero también asimismo tendría que mirarse reflejado en cuanto al pago, ¿cierto? A lo que gana. Porque si hay una parte en el tema de acoso que se toman, que son las causales o las modalidades en las que se presenta. Y esa se puede llamar como una inequidad laboral o en su peor escenario, un entorpecimiento laboral, ¿cierto? Entonces sí tocaría que mirara lo que el señor instructor dice, mirar muy bien las capacidades y los alcances, los objetivos, lo principal del contrato y mirar el tema de la flexibilidad laboral. Si la tiene, no hay nada que hacer. Ella está sujeta a cumplir con lo asignado, porque más que cumplir con un horario, debe cumplir con el objetivo, la misión para lo que fue contratada. Entonces, habría que mirar muy bien ese tema. Gracias, señor instructor. Ay, vale. Correcto. Tu número de contacto, tu correo electrónico para que los compañeros que tengan alguna cosa, que tú puedas acompañarlos en procesos profesionales, también como aprovechar eso, ¿no? Si quieres colocar tu correo electrónico o contacto en el chat, te agradecería, Judith, para que las personas que así a bien tengan consultarte profesionalmente lo hagan. No sé si estás de acuerdo, Judith. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Qué pena era que no le había entendido que se dirigía a mí. Claro que sí, ya mismo lo pongo para que cualquier duda, pregunta que tengan, estoy con gusto a servirles. Claro, con Gracias. temas muy específicos de tipo laboral, en derecho laboral, con Judith, que ella trabaja en ese tema, que nos acompaña como abogada. Yo creo que acá hay más abogados, pero ella es la que en este momento se nos ha manifestado apoyándonos en la formación y te agradecemos mucho, Judith. Mari Luna, tienes la palabra. Mari Luna, sigue. Mari Luna. Omar Andrés Miranda, tienes la mano levantada, sigue por favor. Profe, lo que pasa es que yo quisiera preguntar algo.
cuando por X y motivo se haya equivocado enviando una respuesta a una actividad, ¿cómo uno puede eliminarla? No se elimina, tú haces otro envío adicional, no se elimina, eso queda como un historial ahí, y acá se toma la mejor actividad o la última que enviaste para evaluarla definitivamente. ¿Es claro? Ah, ok, muchas gracias. Con todo gusto. Omar Andrés Miranda, por favor, te escuchamos. Omar Andrés Miranda. Buenos días, instructor. En relación a los Te debios voy a empleados, invitar a que te acerques al micrófono porque no se te escucha legiblemente. ok, Acércate al micrófono, Omar. ahora sí, instructor. Omar, no se te escucha, por favor, te invito a que te acerques al micrófono o escribas tu inquietud en el chat, por favor. El acompañamiento de Judith como profesional colocó el número 318-889-9224, Alex Torres, por si quieren alguna asesoría profesional en temas laborales con ella. Repito, 313-889-9224, Alex Torres. Bien, muchachos, no veo que Omar haya colocado nada en el chat, ¿cierto? Damos por terminada nuestra sesión en línea. A ustedes muchísimas gracias. Si Omar tiene alguna pregunta, me la puede enviar por favor al correo electrónico. Aquí ya la colocó. Vamos a revisar. Dice, con el tema de los conocimientos previos solo puede tener un intento y la pregunta sería si se puede volver a repetir. Tienes infinitas oportunidades de presentar, no tienes un intento, tienes varios intentos, así que por favor revisa porque son muchos intentos los que tienes, Omar. Y cuando escribas, nunca escribas en mayúscula sostenido en un chat porque eso significa gritar a la persona, para que lo tengas en cuenta. Muchas gracias, muchachos, muy amables. Estará llegándoles esta grabación en el día de hoy y a ustedes un feliz resto de día y tarde. Bendiciones para todos. Nos Muchas encontramos gracias. el 27 viernes, 8 de la mañana para la actividad 3. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias.